Muy buenas noches, queridos jóvenes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la tercera parte de la fuente de las obligaciones. Estaremos hablando de las cuatro fuentes clásicas de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones son los hechos jurídicos de donde derivan las relaciones obligatorias. Las cuatro fuentes son el delito, el contrato, el cuasi delito y el cuasi contrato. Más el derecho romano reconoce principalmente a las dos primeras en las épocas más antiguas y solo bajo ciertas condiciones, pero al hacerse estas insuficientes, al modificarse las condiciones sociales y económicas de Roma, Gallo reconoce las cuatro fuentes, quedando así fijadas las cuatro categorías en la legislación justiniana. El primero es el contrato. Se da cuando alguien se obliga voluntariamente. Cuasi contrato, obligación respecto de otro sin haber acuerdo de voluntades. Delito. Ocurre cuando un sujeto ofende intencionalmente a otro causándole daño. Surge así la obligación de reparar el perjuicio. Cuasi delito. Se da cuando alguien sin proponerse ocasiona un daño a un tercero, surgiendo así la obligación de resarcir el perjuicio. El contrato es un negocio jurídico bilateral porque implica un concorde de manifestación de voluntad de dos o más personas ajustándose a los requisitos esenciales exigidos por el derecho. Acuerdo de voluntad destinado a producir, transformar o resolver una relación jurídica y generar obligaciones entre las partes. La convención era en Roma un simple acuerdo de voluntad destinada a producir efectos jurídicos, o sea, arreglar los derechos de los otorgantes. El pacto primitivamente sirvió para designar todo aplazamiento de una obligación. Era una etapa posterior que se llamó pactum, a todo lo que se conveniere de forma agregada a un contrato. Finalmente se denominó así a todos aquellos acuerdos que se formalizaban y que carecían de acción. Concepto del contrato. Nuestro Código Civil en su artículo 1137 establece, hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a legislar sus derechos. Evolución histórica de la contratación en Roma. En el derecho romano, el simple pacto no producía obligación. Los romanos distinguieron este pacto producto del mero consentimiento de los contratos sancionados y reconocidos por el derecho civil. Las formalidades eran lo que proporcionaban fuerza obligatoria a los convenios. La validez y la acción procesal de los contratos dependía de las solemnidades especiales que debían observarse rigurosamente en cada contrato, según sus finalidades. Se creía así una serie de contratos típicos en los que se dio a cada solemnidad un valor específico, constituyendo su verdadero causa civil. En épocas más avanzadas al derecho, este formalismo jurídico que llevó a ser verdadera traba de la contratación se le dio validez al consentimiento para que naciera la relación obligatoria. Esto se debió al desarrollo que experimentó Roma en el orden social y económico y a la influencia cada vez más acentuada del ius gentium. La expansión comercial del pueblo romano transformó su economía rudimentaria reclamando nuevos medios de obligarse para facilitar la expresión de la voluntad, simplificándose los actos jurídicos y predominando los factores internos sobre los meramente externos o formales. Esto explica la aparición de nuevos tipos de contratos consensuales, como la compraventa, el arrendamiento de la sociedad y el mandato. Los demás convenios que no fuera, estos son simples pactos que al no ser sancionados carecían de acción civil, aunque produce obligaciones de carácter natural. El contrato sufrió todo el rigorismo de la legislación primitiva hasta que el Jus Gentium le fue fijado los caracteres de nuevas figuras, naciendo, por ejemplo, los contratos consensuales. Pero aún así no se les reconoció la mera voluntad de los efectos de crear libremente cualquier clase de contrato. El más primitivo contrato romano parece que fue el nexum y el expansio, por el cual, por el cual una persona se ataba a otra hasta que cumpliera la prestación. Esta expresión sobre los deudores, comúnmente los plebeyos, a los que con todo rigor se les aplicaba el nexum, fue causa de intensas discordias sociales que fueron resueltas con la aparición de la ley Poetelia Papiria, donde establecen el nexum sobreviviendo solo la ceremonia que se usaba para establecer nunca
nuncupatio, que luego se transformaría en stipulatio. Posteriormente comenzaron a aparecer los contratos reales como la prenda y el comodato y el depósito. El desarrollo económico da lugar a una legislación precisa de los actos jurídicos. Justiniano recoge todos estos avances consagrando así el acuerdo de voluntades amparado en la ley. Clasificación de los contratos. En Roma, al consentimiento de las partes debía agregarse para que del contrato naciera una acción, un elemento formal que hiciera tangible la voluntad. Estos son contratos esencialmente formales, donde se destacaba el valor de esas solemnidades y se dividía en re, se perfeccionaba por el consentimiento seguido de la entrega de la cosa, la prenda. Verbi, se perfeccionaba por el empleo de la palabra solemnes, la estipulada. Literis, eran aquellos que solo quedaban concluidos mediante la inscripción en los registros correspondientes. Solo consensum quedaban concluidos por el mero cambio de consentimiento de los contratantes sin ninguna otra formalidad, la venta, la locación. En la doctrina clásica, unilaterales, de él nacen obligaciones para una sola de las partes contratantes, el mutuo, la estipulación del contrato literal. Bilaterales o sinalagmáticas engendran obligaciones para ambas partes contratantes. La venta, esto se divide a su vez en perfectos, cuando producidos efectos inmediatos para ambas partes, ejemplo, la compraventa, el arrendamiento y la sociedad. E imperfecto cuando lo hacían primero para una de las partes y luego de un tiempo para la otra. El mandato, el depósito, el comodato y la prenda. Oneroso. Implicaba sacrificios o desembolsos recíprocos. Recibe beneficios mutuos por los contratantes. Hay equivalencia económica, ejemplo, compraventa y arrendamiento. Gratuito. Eran aquellos que proporcionaban a alguna de las partes una ventaja independiente de todo sacrificio o desembolso de su parte. Una de las partes conoce a la otra un beneficio sin obtener de esta ninguna prestación, por ejemplo, la donación. Principales, cuando desempeña una función propia, existiendo por sí mismo la locación. Accesorias, cuando su existencia está supeditada al del otro contrato principal, como la fianza, la prenda y la hipoteca. Solemnes son los rodeados de una determinada forma que de no observarse acarrea nulidad del acto. No solemnes. La ley no exige formas para su validez. Aleatorios son aquellos que en el cumplimiento de la prestación está sujeta al cumplimiento de un evento determinado. Conmutativo son aquellos en que obligaciones y prestaciones se cumplen sin condición alguna y por consecuencia la equivalencia de prestaciones existe desde el inicio del contrato. De buena fe, introdujeron nuevos contratos que podían concluirse por el sentimiento de las partes y probarse por escrito. Se protegían por acciones bonae fidei, en las cuales el juez fijaba condena basándose en la equidad en el contenido del contrato y la voluntad de las partes. Del derecho estricto, proviene del derecho equiditario. En ella se exige la seguridad de las convenciones por medio de la prueba de testigos en actos formales. Se protegían por actos stricti iuris, cuya principal característica consistía en que el juez para interpretarlo se basaba en la ley más estricta. Preparatorios, exigían una situación jurídica indispensable para la verificación posterior de otros contratos, el mandato. Los elementos del contrato. La doctrina jurídica contemporánea y los pandectistas han podido señalar los elementos del contrato y lo han clasificado en esenciales. Son la capacidad de contratante, el consentimiento, el objeto, la causa. Según algunos de ellos, el contrato no tiene validez, son los que proporcionan vida jurídica al contrato, pues se considera inexistente sin esos factores. El consentimiento, su formación. Por licitación, el título al portador, fundaciones y las promesas de recompensa. Oferta, propuesta de una de las partes dirigida a celebrar a la celebración del contrato. Aceptación, declaración de voluntad eminentemente recepticia. La plena aceptación de la oferta determina la perfección del contrato. Puede hacerse de modo expreso, tácito, verbal, escrito o cualquiera de los medios de comunicación propios de la civilización. Naturales son los que aún no expresándose en el contrato, lo mismo obliga a las partes para que se hayan establecidos en la ley. Son consustanciales. Los peculiares a cada contrato en especie no es necesario pactarlos por derivarse del propio contrato y presumirlos la ley positiva. Accidentales, lo que depende de la voluntad de las partes, ejemplo, la condición, los modos y el término, etcétera. La voluntad es que añade esos elementos modificando las consecuencias corrientes del contrato.
Capacidad consiste en la actitud de las personas para figurar en su propio nombre en un contrato. La capacidad que se dé en estos casos pueden ser, de hecho, falta de edad, demencia de los prodigios, en atención al sexo, los menores de 7 años, el imbécil y el loco son completamente incapaces. De derecho, proceden de la falta de alguno de los tres estatutos. Los que no tuvieron el estatus civitatis no podían figurar como acreedores ni como deudores en contratos del derecho civil. El consentimiento. El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato cuando han concordancia en ambos. Se produce el consentimiento contractual. Se compone de oferta más aceptación y consiste en un acuerdo de dos o varias personas que se entienden para producir un efecto jurídico determinado. Es este acuerdo el que forma la convención base de todo contrato, oferta más aceptación. En el derecho romano, se limitó la oferta vinculante de la oferta o promesa a casos determinados justificados por el interés general o religioso. Policitatio. Policitación, una oferta sin aceptación no obliga, por regla general, en el derecho romano, pero en ciertos casos esas promesas unilaterales producían efectos obligatorios. Cuando se lo hacían en la ciudad con justa causa como una calamidad pública, promesas hechas a la divinidad. De la perfección del contrato entre ausentes garantías. En el contrato, la perfección se realiza por medio de ofertas y propuestas de una de las partes y la aceptación de la otra. Si ambas partes están presentes, no hay problema más en el caso de ausencia. Surgen duda se resuelve con lo siguiente. Teoría de la expedición, exteriorización o apropiación. Se da cuando el aceptante de la oferta emite una carta al ofertante, haciéndole saber su aceptación independientemente de que el ofertante lo conozca o no. Basta con que se haya manifestado la voluntad de aceptar, ya sea exteriorizado simplemente o remitiéndola. Teoría de la recepción. Según esta, es suficiente que la aceptación llegue materialmente al poder de la otra parte sin que ésta tenga que conocerla, con lo que no se deja a su arbitrio el perfeccionamiento del contrato y como consecuencia su posible revocación. Se da cuando el ofertante recibe la carta de aceptación de su oferta independientemente de que se conozca o no el contenido de su aceptación. Teoría del conocimiento. Esta teoría exige para el perfeccionamiento del contrato que el oferente conozca la aceptación, la cual tendría lugar al enterarse de su contenido. Nadie obliga por su sola voluntad para que haya contrato se precisa un acuerdo entre partes. Es una simple solicitación, promesa hecha, pero no aceptada, aunque no se engendre obligación alguna, salvo en dos casos. Promesa hecha a la ciudad en caso de calamidad, promesa hecha a la divinidad. O los contratos consigo mismo. Este contrato supone que una misma persona en su condición de representante expresa su voluntad y la de de su representado al mismo tiempo, integrando así el consentimiento en un convenio. Otro supuesto es el del representante de dos personas que concierta sus voluntades con el fin de que entre ambas personas representadas se origina un contrato. Ya los romanos no los admitieron por los peligros que ella representa. Por ejemplo, que predomina el interés del representante sobre el representado, originándose perjuicio para este, salvo en ventas o adquisiciones en subastas públicas. Al derecho romano le pareció inmoral y peligroso que este tipo de contrato en que la misma persona llevara un efecto el contrato mediante la concurrencia de su propia y la de las personas que representaba legalmente manifestada por el mismo. Los contratos a favor de terceros. Reglas. El derecho romano clásico sigue un precepto en cuya virtud no se puede prometer la prestación de un tercero, ni el tercero exigir aquello que surge de un contrato del cual no es parte, es decir, si el estipulante ni el tercero tenían un derecho exigible para hacer efectivo este contrato. Este rigor del derecho romano se fue atenuando en la práctica, consignándose una serie de excepciones que permitían al tercero en cuyo favor se contrataba ejercita un derecho de crédito. Considerando ciertos casos concretos en que uno de los contratantes estaba interesado en el cumplimiento de las prestaciones en favor de un tercero, formuló un criterio general que entre los contratantes era válido el convenio concluido en condiciones beneficiosas para un tercero ajeno a él si el estipulante tenía algún interés digno de protección en que se cumpliera lo prometido, pero más eficaz fue la práctica de estipular una pena para el caso de que incumpliera la promesa de cumplir lo pactado en beneficio del tercero. De este modo se reconocía una validez indirecta a este negocio jurídico concluido en favor de un tercero.
Excepciones. El vendedor de un fondo arrendado podía pactar válidamente con el adquiriente que se mantuviera el arrendamiento al inquilino. El acreedor, al vender la cosa dada en prenda, podía reservar el derecho de obtenerla de nuevo por el dueño o deudor. El que entregaba algo en comodato podía pactar la restitución a favor de su dueño. El padre, al restituir el dote de su hija, podía convenir tácitamente su restitución a esta a cualquier otra persona. Objeto de los contratos o contenidos del contrato. La finalidad esencial del contrato es crear obligaciones. Es el hecho positivo o negativo que debe realizar una de las partes en beneficio de la otra. Las dos partes, cuando ambas resultan acreedores y deudores en virtud del contrato. El objeto contenido del contrato puede ser variadísimo, teniendo contra la naturaleza de las prestaciones que lo integran. Más que un hecho se acepte como objeto del contrato, debe contener los siguientes requisitos esenciales. Posibilidad material y jurídica, o sea, debe ser realizable, no contrario a las leyes de la naturaleza ni a la ley positiva contra las leyes de la naturaleza. Si se pacta la entrega de un esclavo muerto o de otra cosa que no exista contra la ley, si se prometiera una cosa extra comercio. Lícito, no podía ser un hecho prohibido por la ley ni contrario a la moral, pacto inmoral. El pacto fue la herencia futura por lo que se anulaba. Determinado, nadie pues puede obligarse a cumplir una prestación cuyo contenido y alcance desconoce. Debe prestar un interés para el acreedor. El interés es la medida de las acciones. Sin interés no hay acción. La causa de los contratos y su aplicación en el derecho romano. Este es equivalente a la razón que lleva a las personas a realizar un contrato. Esta teoría de la causa no es originaria del derecho romano. Los problemas de determinación de la causa como requisito esencial del contrato tuvo principios doctrinarios a partir de Domat y Potier. Se determina la causa cuando puede responder a la pregunta ¿Quod debetur? Los romanos en épocas primitivas no se plantearon ningún problema a propósito de la causa, pues lo validaba un pacto, era la ejecución, las formalidades, más cuando los contratos van dejando de lado las formalidades, se entra a considerar la causa, pues comienzan a regir principios tales como el no enriquecerse a costillas de otro. De tal manera, cuando alguien resulta obligado sin causa a un contrato, su ejercicio, la conditio, sin causa, hecho que nos revela que los romanos apelaron a la noción de la causa como necesaria en un contrato. Muy bien, con eso terminamos la unidad en donde estuvimos hablando de los contratos, los tipos de contratos, las fuentes clásicas de las obligaciones, ¿verdad? Sería muy bueno que vuelvan a releer para poder realizar las tareas que estarán en la plataforma. Muchísimas gracias por su atención.